Hora 14. El láser. Almudena Lopesino. 2:30, 1:30 en Canarias. 94 migrantes fallecidos en aguas de Ceuta es el recuento provisional de la mayor tragedia migratoria de nuestro país en 40 años. Los buzos de la Guardia Civil siguen buscando a esta hora cuerpos en el mar, mientras la gran mayoría de los que entraron a la ciudad autónoma han regresado ya a Marruecos. La ciudad ahora no tiene nada que ver con las primeras 24 horas. Ayer vimos también como grupos de extrema derecha visitaron nuestra ciudad. Ceuta es una tierra de convivencia, de diversidad y de respeto. No necesitamos lecciones de los que solo pretenden sacar rédito político de la preocupación de nuestros barrios. Personas que han entrado irregularmente, vamos a trabajar ineludiblemente para acelerar los expedientes y poder... Es Miguel Ángel Pérez, es el delegado del Gobierno en Ceuta. A preguntas de los periodistas, no ha podido asegurar que la crisis migratoria de esta semana no se repita en el tiempo. Y estamos ya en Ceuta, allí sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes. Hola Almudena, buenas tardes. La cifra de muertos en esta tragedia sigue aumentando y es probable que lo haga en las próximas horas. Por desgracia nos vamos aproximando al centenar de fallecidos y según te han confirmado, Nico, entre los cadáveres que ha recuperado la Guardia Civil esta mañana está el de un bebé de apenas unos meses. Sí, en las últimas horas una de las últimas bolsas que han subido los guardias civiles ha sido una bolsa pequeña de color blanco, como todos los sacos forenses que sacan del mar, en este caso un bebé de muy corta edad. Dicen estos guardias civiles con mucha experiencia que están impactados por la acumulación de esos cadáveres que están siendo apilados entre otros sitios, aparte de esa carpa improvisada en su base, en un camión frigorífico que ha trasladado la UME. Ha faltado sudario, faltaban también mesas para realizar esas autopsias, pero han llegado efectivos de refuerzo puestos a disposición por el Ministerio de Justicia. El camino hasta esta costa de la muerte, que se le vaya a 94, esos cadáveres después de los 20 sumados de manera oficiosa en Marruecos, comienza también con esas redadas que siguen en las calles. Este grupo de niños y varios sudaneses se han librado a última hora, en el último minuto, de ser deportados en autobuses después de esas redadas que están llevando a cabo los militares y el Instituto Armado. Ramsis de Lin, de la asociación más veterana de Ceuta, explica lo sucedido. Hay gente que quería ayudar. ¿Ustedes son de Yemen? Sí. ¿Y quieren venir a España a pedir asilo? Y ves guerra allá. En este caso un yemení que está en la puerta del SETI. Queríamos escuchar también a Ramsis de la asociación ELIN, que explicaba cómo había conseguido que esos 4 solicitantes de asilo de Sudán, que todavía siguen sin estar filiados, se habían librado a última hora de la expulsión. Ellos no son conscientes si es temporal, no lo saben, pero por el momento parece ser que han recibido la orden de dejarlos libres, dada que no había posibilidad de devolverlos. Son algunos de los ejemplos, Almudena, de la gente que queda en las calles todavía sin determinar la cantidad, muchos de ellos con perfiles de asilo, hemos visto de muchas nacionalidades. Nico, ¿dónde están llevando los cuerpos de los migrantes fallecidos? ¿Sabemos si las labores de identificación han podido comenzar ya? Han desbordado absolutamente los efectivos que quedan a disposición en Ceuta. Aquí las cámaras frigoríficas del Instituto de Medicina Legal tienen capacidad solo para 15 personas, así que nos dicen esta fuente del Instituto Armado que hay cadáveres incluso en la morgue del Duque de Ahumada, del barco oceánico de la Guardia Civil, que hay cadáveres también en esa nave, en la base militar, y que el resto está siendo trasladado al hospital militar, a ese camión frigorífico. Son los forenses venidos de Valladolid, de Castellón, de Sevilla, de distintas partes, los que están intentando acelerar esas labores de identificación. Se les toma las huellas, fotografías de los enseres personales, y también en algunos casos nos han dicho que en esos cuerpos, en esas primeras autopsias, Almudena, se está notando el impacto, que muchos murieron por aplastamiento y no solo por agotamiento, porque unos encima de otros en el momento, digamos, de más cruces el pasado jueves se aplastaron, y así están recogiendo esos cuerpos con evidentes signos de aplastamiento craneal y en otras partes del cuerpo. Nicolás Castellano, gracias. Hasta luego. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, que es la mayoritaria de la institución armada, ha denunciado esta mañana en un comunicado que no han tenido ni tienen medios para hacer frente a la tragedia en Ceuta. Han pedido al Gobierno consenso político para que esto no vuelva a pasar. Lucía Hernández. En el comunicado, la Guardia Civil ha escrito 4 peticiones para futuras crisis: un llamamiento a la calma contra los discursos de odio, protocolos de actuación claros que den seguridad jurídica a los agentes, más recursos humanos y más materiales, y un mando único de coordinación. Desde la
la asociación denuncian que llevan 12 años pidiendo una mejora de las condiciones laborales que aseguran son precarias y piden a todos los grupos políticos, sin excepción, que lleguen a un acuerdo que asegure que este tipo de episodios no vuelvan a ocurrir y, si ocurren, que el Estado pueda garantizar una respuesta rápida y coordinada. La ciudad de Ceuta trata de ir recuperando la normalidad del día a día, aunque todavía no la ha hecho del todo, y la verdad es que con 94 muertos es difícil que lo haga. ¿Cómo ha transcurrido la mañana aún así, Miguel Ángel Mendoza? El centro de la ciudad mantiene una cierta normalidad, con negocios abiertos y bares con bullicio, pero también con comercios que habitualmente debían estar con la persiana hacia arriba, pues es todo lo contrario, permanecen con la persiana echada. Si nos vamos a las playas, la ciudadanía ha decidido volver a ellas, aunque con menos presencia, con militares que se acumulan en la avenida Martínez Catina, vía que lleva directamente a la frontera, una vía en la que hemos recorrido casi 2 kilómetros y nos hemos encontrado al menos con medio centenar de migrantes, algunos escondidos entre el bosque que circunda esa carretera, intentando no ser detectado para evitar ser enviado a Marruecos. Algunas barriadas continúan con un gran número de personas que entraron esta misma semana. En la frontera con Melilla, la circulación se va recuperando poco a poco en un fin de semana de operación Paso del Estrecho. Durante varios días, cientos de vehículos han estado bloqueados, pero poco a poco está volviendo la normalidad allí. Toñi Ramos. La frontera continúa abierta. De forma gradual van saliendo los vehículos, más o menos de 20 en 20, para no crear colapso y por medidas de seguridad. Precisamente por medidas de seguridad, ayer hubo varias horas en las que se disminuyó el carril y iban entrando de uno en uno. Después la normalidad volvió. Salieron esos más de 800 vehículos que quedaron atrapados y más de 3.500 personas. Esta mañana, en uno de los buques que llega al puerto de Melilla, han llegado 400 coches y hace un momento otros 200. Hablamos de normalidad y la normalidad es que estos coches estén esperando una media de 5 horas para entrar a Marruecos. La mayoría de migrantes han ido regresando a Marruecos de manera voluntaria. Este fin de semana hemos asistido al reencuentro de muchos de ellos con sus familias y durante toda esta crisis el gobierno marroquí solo se ha limitado a decir que la cooperación con España es buena. En Rabat está nuestro compañero Marc Ferrá. La frontera y todo el perímetro sigue en calma. Diríamos que ha vuelto a la normalidad si no fuera por el fuerte dispositivo policial. Algunos grupos siguen regresando desde Ceuta, se encuentran con otros que esperan en la frontera. Buscan a sus familiares, de los que hace más de 48 horas que no tienen noticias. De momento no sabemos cuántas personas siguen desaparecidas. Según la prensa marroquí, las autoridades han recuperado este sábado 3 nuevos cuerpos, lo que sube a 20 las víctimas en el lado marroquí. Explican que entre los que han podido identificar, que todavía son minoría, son originarios del norte del país, aunque otros también proceden de ciudades a centenares de kilómetros. También informan que han identificado un ciudadano sudanés y un yemení. Elena Maleno es portavoz de la ONG Caminando Fronteras. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el gobierno culpa a las mafias de esta tragedia. La derecha y la ultraderecha están señalando al Ejecutivo por tener, dicen, políticas migratorias permisivas. ¿Quién o quiénes son responsables de que hayan muerto 94 migrantes? Y no sé si ha influido en esta tragedia pues la situación real, ¿no?, que hay dentro de Marruecos. Bueno, el discurso de las mafias ya no les sirve para tapar los efectos de unas políticas que han convertido en un chantaje entre países, ¿no? El derecho al movimiento, y que lo que están haciendo es enriquecer a las empresas de control migratorio y a las empresas de venta de armamento. Ese discurso ya no es válido, se ha quedado atrasado, y además estamos viendo cómo estos jóvenes marroquíes que ya se manifestaron en su momento, ¿no?, en estas manifestaciones globales pidiendo una justicia social, están catalizando esas demandas en diferentes movimientos. Entonces, también hay que hablar no solo de estos jóvenes marroquíes, sino de toda la gente y todas las personas que estaban también en tránsito, que, como bien ha dicho vuestro corresponsal, además son personas, futuros refugiados de Sudán, de Chad, de Palestina, y que también han cruzado en estos días. Elena, ¿qué va a pasar con los cuerpos de los fallecidos? ¿Qué información manejáis? ¿Sabéis si ya han podido localizar a las familias de las personas que han muerto? Mira, ahora mismo estamos hablando de una tragedia con víctimas múltiples. Cualquier tragedia en el Estado español con víctimas múltiples, como sería un accidente de tren o un accidente de avión, necesita de unos protocolos. Y esos protocolos se necesita que de forma proactiva sean las autoridades del Estado español quien busque a las familias. No podemos dejar la carga de la búsqueda de las víctimas, ¿no?, a las familias, como se hace siempre cuando hablamos de las víctimas de las fronteras. Hay elementos que se recogen y que lo recogen los forenses, como son las huellas de
dactilares como son los teléfonos móviles. Hay muchas familias buscando desesperadas. Hay que agilizar esos protocolos porque tenemos capacidad en el Estado español para hacerlo y sobre todo comprender, como comprendería cualquier madre, cualquier padre, que se necesita que esas familias puedan asistir a los enterramientos, que se necesita una identificación con celeridad, porque muchas veces ese desborde de esos cuerpos que están en morgues que no pueden habilitar tanto espacio, acaban siendo enterrados en un tiempo de espera muy corto, con el daño que eso puede hacer a las familias. ¿Os ha sorprendido la reacción de algunos países europeos, como por ejemplo Italia o Dinamarca, incluso la tibieza con la que están actuando las propias instituciones europeas? Mira, Europa ha reaccionado mostrando una falta total de solidaridad entre los territorios europeos y lo que ha pasado tiene una lectura en este contexto geopolítico global. Entonces se debería analizar en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con estas políticas que hacen y que externalizan la protección de las fronteras europeas a terceros países de una forma, ¿no?, creando posiblemente un mercenariado entre la relación, ¿no?, que debería ser de buena vecindad, y la ignominia de los líderes políticos que no están estando a la altura, no siguen estando a la altura. Está siendo enfrentada por ese pueblo de Ceuta que de verdad ayer echó a los fascistas que querían crear más violencia y que querían dentro del territorio, y creo que es el pueblo de Ceuta el que está dando un ejemplo al Estado español, pero también a Europa. La mayoría de las personas que entraron a Ceuta han regresado voluntariamente a Marruecos, pero todavía hay quienes siguen en la ciudad autónoma. Especial atención a los menores. ¿Qué pasará con ellos en caso de que no regresen a su país, a Marruecos? Mira, estamos preocupadas por la protección de la infancia, porque eso debe ser una prioridad total y absoluta. Y como decíamos, el Estado español tiene capacidad y protocolos para proteger esa infancia. No es de recibo que haya niños, niñas y adolescentes que estén durmiendo en las calles, ¿no? Y tenemos, ¿no?, ahí la capacidad para desviar medios para que estos niños y niñas sean reconocidos cuanto antes y sean protegidos cuanto antes, ¿no? Hemos visto imágenes de gente que está volviendo por sus propios medios, pero también estamos viendo que gente que está siendo reconducida a la frontera. Lo decía el corresponsal hace un momento, ¿no?, la situación de riesgo que han sufrido unos menores que estaban allí y también personas de Sudán que querían pedir asilo, y que ha sido la protección de organizaciones sociales como el IN quien ha evitado, ¿no?, esa expulsión de facto hacia la frontera. Por lo tanto, la protección de la infancia es otro de los elementos claves que tienen que estar a la altura por parte de las distintas administraciones públicas. Elena, esta tragedia se podía haber evitado y, sobre todo, ¿qué se puede hacer para no volver a repetirla? Mira, esta tragedia se ha fraguado lentamente en los últimos 40 años de políticas migratorias que, como decía al principio, están basadas en el chantaje. Y además supone un punto de inflexión de todo lo que conocemos como migraciones, ¿no? Es otra cosa, es algo que va más allá. Las que llevamos muchos años en la frontera no habíamos asistido a una situación de esta dimensión, y por lo tanto ahora toca analizar qué es lo que ha pasado, analizar quién y por qué ha usado a esas personas como un elemento de chantaje en las relaciones entre los estados, quiénes son los responsables, y tener vistas hacia el futuro en un marco en el que, las personas que se mueven puedan acceder a la justicia social y que sus derechos humanos se pongan en el centro. Elena Maleno, portavoz de la ONG Caminando Fronteras, gracias por atender la llamada de Hora 14. Un abrazo. Gracias a vosotras. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en el Partido Popular ha hablado el vicesecretario Juan Bravo después de que este sábado el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, dijera, o hablase más bien, de invasión y acusara a Pedro Sánchez de saber lo que iba a pasar. Los populares continúan acusando al gobierno de mentir en esta crisis. Sí, tanto Juan Bravo como Elías Bendodo han acusado al gobierno de mentir porque la normalidad, dicen, no ha llegado a Ceuta. Elías Bendodo. El gobierno nos intenta vender, como si los españoles fuéramos tontos, de que han salido más inmigrantes de los que han entrado. No han vuelto. Marlaska nos ha mentido otra vez. Sánchez nos ha mentido otra vez. Coinciden también en el PP en culpar al gobierno de falta de previsión, y Juan Bravo pregunta si el Ejecutivo sabía lo que iba a pasar y, si es así, ¿por qué no lo evitaron? Llegará el momento de preguntar al gobierno, ¿sabía que esto podía pasar? ¿Existían informes? ¿Por qué nadie hizo caso al presidente Vivas cuando desde el lunes pedía refuerzos porque esto podía pasar? Y nadie lo escuchó. ¿Por qué los refuerzos han llegado
el viernes. La que más lejos ha ido en el camino marcado por la ultraderecha ha sido la madrileña Díaz Ayuso. Habla de invasión, de que en Ceuta siguen, dice, decenas de miles de migrantes y dice que esta crisis es una prueba de Marruecos en su plan para conquistar las dos ciudades. Y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha visitado esta mañana Ceuta. La ultraderecha está usando esta crisis migratoria y la tragedia para elevar la presión sobre los populares en las 5 comunidades donde gobiernan juntos. Parece ser. Abascal ha pedido militarizar la frontera para que las Fuerzas Armadas puedan actuar, y esto es textual, con la contundencia que sea necesaria, ha dicho. La ultraderecha culpa a Pedro Sánchez por estar sometido, ha afirmado Abascal, a Marruecos, país, dice el ultra, que tiene pruebas de la corrupción del presidente del gobierno. Es una barbaridad detrás de otra, Adrián. Sí, parece tener claro Abascal que detrás de esta situación está Rabat, porque dice es probable que tenga pruebas de presuntas corruptelas de un Sánchez, dice, sometido, que debería estar en prisión. ¿Por qué Marruecos se ha atrevido a hacer esto? Pues yo creo que es muy claro, porque sabía que no iba a haber ninguna respuesta, ningún tipo de represalia. ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles... ¿Y cuál es su solución? Cerrar fronteras y militarizarlas de forma permanente para defenderlas, dice, con la contundencia necesaria. Lo primero es militarizar permanentemente la frontera, el tiempo que sea necesario. Dar los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios para que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía y nuestra Guardia Civil puedan defender efectivamente la frontera con la contundencia que sea necesaria. Palabras de un Abascal que ha bajado hoy a Ceuta 3 días después de la gran entrada de migrantes. Y ya les hemos contado que la presidenta madrileña ha comprado las mismas tesis que Vox, hablando de invasión y demás cosas. Ahora bien, sobre la polémica del ático que su gobierno había comprado para instalar su oficina provisionalmente, ha dicho esta mañana: está en venta este inmueble, y también hemos puesto otros 4 que están en Gran Vía. Y con estos más de 22 millones de euros aproximadamente vamos a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste. Ayuso, que sigue sin dar explicaciones. Recordamos que su pareja, Alberto González Amador, que está imputado por varios delitos económicos, ha puesto a la venta otros 2 áticos de su propiedad por un valor total de más de 3 millones de euros. Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. Porque la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo. Y porque seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era. Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea, del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariora Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela. Hora 14. 800 vecinos de 2 localidades de Cáceres fueron desalojados este sábado por la tarde al incendiarse un camión. Durante la mañana han ido regresando a casa, aunque permanecen confinados por el humo. Se han quemado unas 1.500 hectáreas. Última hora, SER Extremadura, José Luis Hernández. Muy buenas tardes. Pese a algunas reactivaciones que se han producido durante la mañana, la situación sigue siendo favorable en este incendio que se originaba ayer al salir un camión ardiendo en la A66 a la altura del municipio extremeño de Casas de Millán. Las 800 personas que eran desalojadas de Casas de Millán y de Grimaldo han podido hoy volver a sus domicilios, aunque de momento permanecen confinados. Se está desarrollando en estos momentos la reunión de coordinación del CECOPI para tratar de ver cuáles son las medidas tanto de protección civil como de extinción de incendios. Durante toda la mañana, numerosos medios aéreos, más de 80 efectivos del Infoex, han estado trabajando para tratar de sofocar las llamas y controlar el 30% del perímetro que todavía no estaba estabilizado. Son más de 1.500 hectáreas, 20 kilómetros de perímetro los que las llamas han quemado en Extremadura en este fin de semana. En Ávila. Estamos corriendo todo el mundo por aquí por la carretera porque nos ha pillado el fuego. Mira. ¡Corre! El incendio de Burgohondo, el peor de la historia desde que hay registros, ha sufrido 3 reactivaciones. Anoche se llegó a desalojar una urbanización en pleno Valle del Tietar, aunque finalmente los vecinos pudieron regresar a sus casas. La Junta de Castilla y León apunta que el origen de dichos rebrotes han podido ser intencionados. Eva Marín, adelante.
Pendientes de la meteorología, porque el incremento de las temperaturas y de las rachas de viento pueden afectar a las tareas de extinción en el incendio de Burgondo, donde se mantiene estabilizado el perímetro, vigilando que no haya nuevas reproducciones. Se mantienen todos los medios aéreos y terrestres, como indica José Francisco Hernández, delegado territorial de la Junta en Ávila. El despliegue es importante. Se han realizado líneas de seguridad, especialmente en la zona de Ladrada, donde ayer hubo esa reproducción o quizá un incendio provocado. Y por lo tanto tenemos aún mucho trabajo por delante de cara al control definitivo del incendio. El escenario es más favorable. Los otros 2 fuegos en Fermoselle, en Zamora, y Veguellina, en León, están en nivel 1, pero pendientes igualmente de las rachas de viento. ¿Y cómo pueden proteger las personas sus casas cuando se declara un incendio cerca de la zona donde viven? ¿Qué vegetación conviene retirar? ¿Y cuál puede mantenerse? Los accesos permiten la entrada de los bomberos, así que hay que prestar atención a ellos. ¿Y a quién se puede acudir para elaborar un plan de autoprotección? Por ejemplo, a los propios bomberos e incluso a empresas privadas. Nos lo cuenta Pablo Seguí. Son un montón de acciones, porque no hay una acción que tenga la varita mágica para solucionar todo. Lo dice Silvestre Bezunegui, alcalde de Legarda, un pueblo navarro que en el verano de 2022 sufrió un incendio que barrió el 95% del municipio y que afectó a varias viviendas del casco urbano. De pensar que éramos una localidad segura, pues nos dimos cuenta que éramos muy vulnerables. Una de las razones por las que los pueblos son más vulnerables que nunca tiene que ver con la desaparición de las huertas y los terrenos arados que los rodeaban. Pedro Díaz es guarda forestal en León. ¿Qué es lo que hay ahora? Es una maleza que se adentra en los pueblos con continuidad del monte. Desbrozar la zona perimetral del pueblo es uno de los aspectos en los que han trabajado en Legarda, pero no solo, también han tomado medidas sobre las propias casas. Hemos puesto unas líneas de aspersores porque el día del incendio vimos que todo lo que remojamos con mangueras pues ardió con mucha menos virulencia y más despacio. Aconsejamos que si alguien tiene una leñera no la ponga debajo del alero de la casa, que la ponga en una zona apartada de la finca y cubierta con algún material que no sea ignífugo. En el casco urbano está prohibido la plantación de resinosas. Toca despedirse de los cipreses y las plantas aromáticas y saludar al madroño, la higuera, el granado, los cerezos, el avellano o el laurel, especies muy resistentes al incendio. Venezuela ha sufrido un terremoto devastador. Miles de familias lo han perdido todo. Mensajeros de la Paz está en terreno junto a los más vulnerables. Tu donativo salva vidas. Visita mensajerosdelapaz.com y dona un kit de supervivencia. Venezuela te necesita. Hora 14. Almudena Lopesino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en su red social Truth que ha suspendido un ataque contra Irán porque han llegado a un acuerdo que incluiría la apertura de Hormuz. Ya veremos si esto es verdad o no. De momento, Teherán no se ha pronunciado. Chelsea González. Trump asegura que Irán y otros países de Oriente Próximo le han pedido suspender cualquier ofensiva porque, según sostiene, ya se han acordado las bases de un posible pacto que incluiría la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní. El anuncio llega apenas unas horas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, defendiera en Fox News la estrategia de presión de la Casa Blanca y asegurase que Irán nunca se había enfrentado a un presidente como Trump, capaz, dice, de combinar la amenaza militar con la negociación. Ha reconocido también que las conversaciones para poner fin a la guerra de Ucrania continúan estancadas, aunque confía en reactivar el diálogo entre Moscú y Kiev en las próximas semanas. Y en Gaza. Israel ha vuelto a bombardear la franja, matando a 11 palestinos este domingo. Se unen a los 7 que asesinó este sábado. Hamás ha rechazado abandonar las armas hasta que Netanyahu se vaya del enclave. Así que la rendición anunciada por Trump no es cierta porque los israelíes, como escuchan, siguen asesinando palestinos. Beatriz Carmona. Las fuerzas israelíes han lanzado varios ataques aéreos esta madrugada, dejando al menos 11 palestinos muertos, entre los que figuran 3 niños. Son en total 18 los gazatíes fallecidos a manos de Israel este fin de semana. Esto después de que el viernes la Junta de Paz publicara la hoja de ruta para la implantación del acuerdo para la paz en Gaza, que incluía el desarme de Hamás. Hoy, desde el gobierno israelí, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha pedido a su gobierno que apruebe la construcción de 3 asentamientos en el norte de la franja. Y son más de 1.000, recordamos, los palestinos asesinados por Israel desde la mal llamada tregua firmada en octubre del año pasado.
Y después de que el presidente de la FIFA haya dado marcha atrás en su intención de privatizar el Mundial, esta semana los demócratas en Estados Unidos han pedido que Infantino declare por sus vínculos con Donald Trump. La petición no va a salir adelante porque no tienen mayoría en el Congreso, pero esto puede cambiar a partir de noviembre con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Antonio Martín. Es en concreto el congresista demócrata Jamie Raskin quien quiere sentar a Infantino frente a la Cámara de Representantes para que explique qué relación tiene exactamente con Trump. Si ha habido regalos o pagos de la FIFA al presidente de Estados Unidos y su entorno, o si la FIFA ha recibido trato de favor para usar el rascacielos de Trump durante el Mundial. Hablamos de un aluvión de corrupción y de escándalos, explica Raskin. La realidad es que los demócratas no cuentan con la fuerza suficiente en número para sacar adelante esta petición, pero eso puede cambiar con esas elecciones de medio mandato en noviembre. Si los demócratas obtienen la mayoría de la Cámara, podrán tener ya la capacidad de pedir documentos y testimonios. De hecho, el propio Raskin presidiría el comité judicial encargado de esas peticiones. Así que Infantino depende de esa votación. Hay que recordar que con la vuelta de Trump a la Casa Blanca se ha archivado la investigación en marcha en Estados Unidos por la corrupción en la FIFA, la que había en los años previos a la llegada de Infantino a la presidencia. Y a partir del 2 de agosto, es decir, a partir de hoy, la Unión Europea exige que todo contenido generado con inteligencia artificial esté marcado de forma explícita. Textos, audios, imágenes y vídeos deberán llevar una advertencia, una marca de agua que permita a las máquinas detectar su origen artificial. Nos lo explica Sara Aranda. Las deepfake tienen los días contados. Textos, imágenes, vídeos y audios creados o manipulados con inteligencia artificial ya no podrán engañarnos. Deberán identificarse claramente mediante etiquetas, avisos o marcas de agua. Es una de las medidas que contempla la ley europea que entra hoy en una nueva fase de aplicación, con la que buscan reforzar la transparencia en el uso de estas tecnologías. La norma obliga también a los chatbots a advertir al usuario de manera clara y continuada de que está interactuando con una IA y no con un humano. Hay excepciones. La norma no afectará al contenido personal de los usuarios y las obras evidentemente artísticas, satíricas o de ficción quedan también excluidas. Bruselas se pone al frente por primera vez de la supervisión en coordinación con las autoridades nacionales. Recuerdan que el incumplimiento de transparencia puede conllevar multas que oscilan entre los 7 y los 35 millones de euros o entre un 1 y un 7% del volumen anual del negocio. Y todavía de la crónica internacional, las autoridades peruanas han confirmado que entre las 13 personas que murieron este sábado en un accidente de avioneta hay 2 turistas españoles. Son un hombre y una mujer que fallecieron junto a los otros viajeros al estrellarse el aparato mientras sobrevolaban las líneas de Nazca. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto, pero no quiero adelantar nada hasta que no se... Es la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, explicando que la investigación continúa abierta. Hora 14. Almudena Lopesino. Y una vecina de los Alcáceres en Murcia, ojo a esta historia, ha denunciado a la ONCE por no pagarle un premio de 35.000 euros. La organización justifica el impago en que la mujer está inscrita en el Registro Nacional de Autoprohibición para Ludópatas. Ella alega que fue su difunto marido, del que se había divorciado, el que la inscribió sin que ella lo supiera, Saray González. Para entender esta historia hay que remontarse al año 2012. Según el abogado de Carmen, la protagonista, fue en ese entonces cuando su marido la inscribió en este registro. Porque no le gustaba que se fuera al bingo con las amigas. La gente si iría poco al bingo que no volvió. Ella no lo sabía, pero la solicitud se hizo efectiva a pesar de que, como explica Antonio Ruiz, este procedimiento estuvo plagado de irregularidades. Modelo no normalizado, burofax hecho de aquella manera. Errores graves en la propia identificación de la persona, que dice que nace en Almería cuando realmente nació en provincia de Málaga. El tema es una chapuza, hablando mal y pronto. Figurar en este listado impide acceder a los salones de juego, pero también cobrar los premios. Así que cuando Carmen se enteró de que el cupón diario de la ONCE que había adquirido estaba agraciado con 35.000 euros, llegó la sorpresa, no podía cobrarlos. Estamos haciendo tres acciones fundamentales. La impugnación de ese documento que dio lugar en 2012 a la inscripción de esta señora en el registro de autoprohibidos. Ante la gravedad de los hechos, interpusimos querella por estafa y eventual apropiación indebida de ONCE del premio de los 35.000 euros. Ahora será la justicia la que determine si esa inscripción fue válida y con ello, si Carmen, una mujer que hoy tiene 80 años, podrá cobrar el premio. Y este domingo se han cumplido 50 años del fallecimiento de la cantante Cecilia. Escribía versos, dime quién era.
La artista falleció a los 27 años en un accidente de tráfico. Adrián del Pozo. Iba Cecilia en un SEAT camino a Madrid tras dar un concierto en Vigo un día como hoy de 1976, cuando su vehículo se estrelló contra un carro agrícola. Realmente no he tenido tantos problemas como la gente piensa. En su última entrevista antes de morir aquí en la SER habló sobre la censura que cercenó, por ejemplo, partes de su Mi querida España. Mi querida España, esta España mía. Esta España viva, esta España muerta, quería decir Cecilia, pero la dictadura no le dejó una prolífica carrera que las carreteras le arrebató con solo 27 años. Pues así nos vamos con el recuerdo a Cecilia. Mañana más hora 14 con Javier Liébana. La información sigue en cadenaser.com, en los boletines horarios, y esta noche a las 11, hora 25, les esperamos. Feliz tarde, adiós. Hora 14, en la SER.